Omar Silverio es el nuevo fichaje de Estudiantes en una semana con pocos movimientos, pero que siempre merece la pena repasar para la primera FED en Bajando al Barro. Pues sí, Kiko, con todo lo que habíamos comentado la semana pasada, ¿no? De que nos había atropellado el mercado de fichajes, esta ha sido bastante más tranquila, tenemos que decirlo. Tenemos algún movimiento que merece la pena anunciar y por eso hacemos este pequeño repaso, donde todas las miradas están puestas, ¿no? En ese, digamos, parece no fichaje de Paul Jorgensen por Estudiantes, que parece que va a ir a otro equipo de Primera FED, y en ese puesto de escolta titular, el club estudiantil ha firmado a Omar Silverio, procedente de Granada de Liga Andesa, que es un jugador que a mucha gente le ha dejado frío por no tener experiencia en la liga y a otra le ha parecido un bombazo. Sí, o sea, a mí, bueno, primero de todo, buenas. A mí es que es un jugador que no tiene oportunidad de ver tanto como para desarrollar un poco como puede ser para Estudiantes. Me parece un melón por abrir. Sí que creo que a priori tiene buena pinta. Creo que es un fichaje de los que tiene que hacer Estudiantes, en mi opinión. Un fichaje un poco Sí, bajo el radar, arriesgando, apuesta. Me parece un buen nombre. A priori, dicho lo cual, de la falta de minutos que me ha visto, que no he podido verle. Entonces, bueno, es verdad que tenemos la ayuda de un compañero que eso nos es. ha desarrollado un pequeño análisis, ¿no? Para que la gente entienda un poco cómo es, qué tipo de jugador es y cómo puede encajar en Estudiantes, que lo dejaremos por aquí. Y la verdad es que en base a eso, pues la gente puede sacar sus conclusiones, que me parece bastante completo. No sé a ti, Jaime, qué te parece el fichaje, que tú lo has visto más, porque me consta. Eh, yo creo que te gusta bastante. Sí, bueno, yo tampoco es un jugador que haya visto muy en profundidad, pero sí que le he visto algún partido. A mí me parece un jugador que físicamente puede ser muy potente en la categoría, que tiene muchos puntos para atacar el aro. Creo que puede ser un buen lanzador Sí. desde la línea de tres sin tener tampoco mucho volumen y que puede ser uno de los referentes a nivel de anotación del equipo de Tony Ten. De todas formas, tenemos el análisis, ¿no? Bastante más, digamos, bastante más profundo, ¿no? Que el nuestro y con mucho mejor criterio, que es el de Íñigo Doñabeitia, nuestro compañero. Así que lo ponemos por aquí y nosotros pasamos a los siguientes, que quizá podemos comentarlos mejor. Bueno, lo primero agradeceros la oportunidad de estar aquí en Bajando al Barro con vosotros. Estáis generando una comunidad súper bonita y estoy seguro de que os van a llegar cosas chulas con el trabajazo que os pegáis, así que ánimo y a seguir con ello. Y bueno, venía hoy a hablar de Omar Silverio con vosotros y lo primero que quiero hacer es apostar por él. Estoy seguro de que este año le va a llegar la oportunidad de brillar, que va a ser su momento y que en este Movistar Estudiantes va a ser una de las grandes sorpresas y uno de los jugadores más importantes. Creo que es algo que él está peleando desde que le llegó la oportunidad de venir a España. Él tiene entre ceja y ceja poder brillar aquí. Y bueno, pues esta oportunidad es la oportunidad idónea para, bueno, pues primero brillar en Primera FEB y dar un golpe encima de la mesa y por qué no soñar con un ascenso y el año que viene poder seguir haciendo lo mismo en Liga Andesa, ¿no? Bueno, Omar sobre todo es un jugador al que todavía no hemos visto en el rol que yo creo que necesita, porque es un anotador de volumen. Y bueno, pues este año con más balón, que estoy seguro que Tony Ten va a poder darle, y más oportunidades para jugársela y cometer errores, pues estoy seguro de que va a poder brillar mucho más, porque es un jugador que necesita balón, que necesita diferentes momentos para brillar y que bueno, pues este año llega a una categoría en la que seguro que va a poder hacerlo, ¿no? Es un muy buen jugador de uno contra uno, buenas manos, buena capacidad de romper y que tiene recursos suficientes para tener impacto a través del bloqueo directo, que bueno, pues es una de las situaciones de juego que más estamos viendo actualmente, ¿no? Defensivamente sí creo que tiene que mejorar, sobre todo en aspectos de ayudas colectivas, de estar mucho más en la defensa colectiva. Creo que tiene algunas carencias, y también en la defensa, sobre todo en la defensa
del manejador en las situaciones de bloqueo directo. Creo que ahí tiene que dar un paso, y que, bueno, pues si Tony Ten es capaz de convencerle para ello, pues dará un salto importante de cara a sus oportunidades futuras, ¿no? Y bueno, aparte de eso, yo creo que es un jugador que físicamente para la categoría va a ser muy potente, que va a poder tener muchísimo impacto desde el principio, porque tiene muy buenas piernas, es capaz de chocar, de aguantar incluso algún cambio contra grandes, y a campo abierto va a ser una absoluta bestia. Si este Movistar Estudiantes consigue ser un equipo rápido y que corra, estoy seguro de que Omar va a ser de los que más destaque en esta faceta. Y bueno, chicos, que os dejo, agradeceros de nuevo la oportunidad y un abrazo para todos. Pues tras el análisis de Íñigo, al que estamos súper agradecidos, ¿no?, por habernos Sí. puesto en contexto con este fichaje de Omar Silverio por Estudiantes, nosotros pasamos con otros nombres en la categoría, como puede ser el mercado que está haciendo Melilla Baloncesto, Kiko, que creo que es uno de los grandes agitadores de esa zona media-baja, el recién ascendido, que se ha hecho con Cristian Díaz, que ya lo anunciamos la semana pasada, Mustafa Herron, del que Jorge me ha hablado muy bien, nuestro compañero Jorge Gómez, dice que es un jugador que puede ser también un anotador con muchos puntos si está centrado y si consigue meterlo en un buen contexto, más al 2-3 que al 1-2 en ese combo que suele ser pues más común Sí. en la categoría, ¿no?, que un jugador que pueda Ujú. jugar de alero. Y luego también se ha hecho con Stefan Peno, exjugador del Barça, también para apuntalar esa línea exterior que está a punto de cerrar Melilla. Daryl Poirier, viejo conocido de la competición, que nos ha gustado mucho cuando lo Sí. conocimos, y esta misma tarde ha anunciado el fichaje de Luigi Debo, que también ha jugado en España en Iraurgi, y completa la pareja de pivots con Poirier. Yo creo que es un equipo que de momento tiene bastante buena pinta para lo que parece que va a ser esa zona baja. Sí, sobre todo porque cuando asciende un equipo esperas un mercado totalmente distinto, ¿no? A lo que ha hecho este Sí, Melilla, que al principio estábamos un poco dudosos porque le están metiendo mucho potencial al exterior, pero bueno, los últimos sí. fichajes se equilibran un poco lo que viene a ser el juego interior, que al final es lo que le hacía falta para completar un poco la plantilla, más las renovaciones, más lo que iba teniendo. En el aspecto de incorporaciones, muchas apuestas. Stefan Peno, que oye, bueno, es un jugador que de garantías, a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, ha tenido muchas lesiones, ha tenido problemas físicos, pero creo que en Melilla, vamos, creo que es una certeza, ¿no? Es un jugador que puede dar muchísimo nivel en la categoría y me parece una apuesta arriesgada por el tipo de jugador que ha sido desde estos años, pero al mismo tiempo con garantías. Cristian Díaz un poco lo mismo, que es un jugador que también llega para sentirse importante. Y luego las renovaciones, Javi García, que también está en la parte exterior, pues dejaba con la sensación de que Melilla necesitaba reforzarse en un puesto que estos 2 días ha cerrado y de manera espectacular. Poirier es un jugadorazo, luego el fichaje que han anunciado hoy cuando hemos grabado esto. Entonces, bueno, creo que Melilla, para ser un equipo que va a ascender, las apuestas que ha hecho le sitúan en una zona bastante buena a la hora de poder ser la permanencia, que Sí. supongo que será su objetivo, incluso competir por cosas más altas. De momento, creo que es una plantilla que ha hecho una muy buena inversión y que además, eh, bueno, creo que enfocada a no volver a irse a la categoría de la que ellos, pues creo que nunca se deberían ir, ¿no? La verdad es que es un equipo que a mí me tiene muy buena pinta. El fichaje de Peno, que yo creo que en la categoría puede ser importante porque permite defender varias posiciones, porque es un Sí, jugador cerebral, físicamente creo que puede ser superlativo. Y Poirier y Debo como pareja de pivots, que, bueno, se está viendo, ¿no?, en este mercado que muchas veces es difícil firmar pivots para poder cerrar el equipo. Son muchas veces donde falta el jugador para cerrar, o las últimas incorporaciones, o donde se hacen apuestas más rocambolescas. La verdad es que Melilla ha encontrado una pareja de muchísimo nivel y creo que habla muy bien de los movimientos del equipo de Mikel Garitano en día. sí, sí, Otro sí. fichaje que se ha cerrado ya, la 11ª pieza de Guipúzcoa Basket, que está a punto de cerrar la plantilla entera, es el otro equipo que tiene 11 jugadores junto a Tizona, Ondrej Hanslik. Y yo quería pararme también a esto porque Melilla le pasa un poco lo mismo. Casi todos los fichajes que ha cerrado son cupos, cuenta con 4 renovaciones cupos y 2 fichajes también cupos. Guipúzcoa tiene 7 jugadores cupos, mientras hay otros equipos pegándose por a ver qué encuentran en el mercado, otros, digamos, que los acaparan. No sé si es un tema de potencial económico, no sé si es un tema de moverse antes, pero el fichaje de Hanslik para cerrar la plantilla
mola mucho y es un jugador que yo creía que iba a estar más cotizado para otros equipos, ¿no? Que necesitan esos jugadores formados localmente. Sí, o sea, desde luego, o sea, yo lo de Guipúzcoa me ha parecido que ha cerrado el mercado muy poco a poco, pero muy bien. Al final es un equipo que siempre acostumbra a hacer buenos movimientos, unos con riesgo, otros con menos riesgo, pero siempre con un punto de estilo marcado. Sí. Y creo que el fichaje de Hanslik, más allá de encaje o no, me parece un fichaje muy de sello de Guipúzcoa en cuanto a moverse rápido bien y a por un jugador que pueda crecer. Hanslik sabemos que es un especialista en el tiro, Sí. pero que bueno, que si se desarrolla en un contexto diferente de juego también puede acabar siendo un gran finalizador de canasta, sobre todo a derechas, ¿no? Que lo hemos visto mucho con Zamora cuando echaba el balón al suelo que podía finalizar, pese a que bueno, no era su virtud, pese a su tono físico. Pero al final es un jugador que tiene crecimiento desde ahí, que puede desarrollarse más allá de un especialista, aunque supongo que será un poco el uso principal, y me parece un gran fichaje. Es verdad que en clave Zamora, que es el equipo que venía, es un equipo que va a acabar un poco más dañado por esa pérdida de cupos, porque es el equipo que en ese sentido tenía una plantilla bien trabajada desde ahí. Y a mí el fichaje de Haslik me gusta muchísimo para Guipúzcoa, que además puede gastar todavía una de extra, que al No, final dos. Puede gastar dos, las dos. dos, o sea, tiene que Y gastar tiene dos. 11 jugadores. Es que Muy bien, la sí, sí. libertad que le permite a Guipúzcoa esto es tremenda. O sea, creo que va a gastar una plaza, como decimos, que En hay el muchas 2. veces que los equipos se atreven a eso, Sí. dejar una plaza extra por si luego en noviembre o en diciembre tengo que moverme. Que también te da flexibilidad de cara a afrontar la temporada. Sobre todo en clave Guipúzcoa, que siempre acostumbra a tener, ¿no?, ese jugador americano, esa plaza extra que Sí, pueda yo creo que lo va a buscar de todas subirle formas. un poco el nivel competitivo, sí, en el 2 sobre todo, una pieza en Sí, el 2 le puede venir muy bien para complementarlo sí, sí. a el juego, ¿no? Yo, la verdad que Hanslik va a tener un rol totalmente diferente, pero que pueda un 2 con bote, que pueda generar con bote, que pueda tener puntos también, yo creo que les subiría el nivel, sobre todo en el puesto de 2, ¿no? Con Mikel Motos, más lo que puede hacer Nacho Arroyo también al 2, pues bueno, creo que Sí. completaría bastante el juego, ¿no? Por parte de Zamora, como decíamos, ¿no? Renovación de Jonas Pauste, jugador súper importante en el esquema de Saulo Hernández, que tiene, bueno, creo que es uno de los grandes movimientos del mercado de Zamora, que de momento también va muy paso a paso. Y otros nombres que nos hemos, bueno, que se han oficializado estos días y a ver con qué te quedas. Diego Seixas, que llega de la Sí. NCA a Club Ourense Baloncesto, jugador que no tenemos muy visto, pero por lo que dice Moncho López, jugador muy joven, que puede aportar en muchas posiciones, grande, con visión de juego, capaz de anotar. Eso sí, 21 años, veremos a ver si no es mucho peaje para el Sí. jugador portugués, ¿no? Esta llegada a la primera FEP. Daniel Shelist, pívot ucraniano que llega a Oviedo desde la segunda FEP. Alexander Breisi, que llega desde Huesca, equipo que eliminó, bueno, fue eliminado por Figui Palma en esa eliminatoria final de ascenso, llega al propio Figui Palma para ser pues una de las referencias exteriores y gastar esa plaza de extracomunitario. Y luego el nombre principal de los que nos faltan, Emmanuel Wemby a Estia Menorca. Sí. A mí los fichajes que está haciendo Menorca, Jaime, con la llegada de Wemby, me produce, es que me aclaran un poco las dudas que tenían contra la plantilla, porque había mucha pólvora, ¿no? Con Jalen Gong, Jaume Lobo, Spencer Littleson, luego llegó también Nico Galet, que no juega más físico, pero también podía ir al campo, y llega un Emmanuel Wemby que va a sujetar mucho en defensa, que es un jugador distinto a lo que venía trayendo Menorca y que yo creo que es un grandísimo movimiento. Wemby Sí, era que el año pasado el tercer pivote de sí. Burgos, pero creo que los minutos que le vimos en pista dejó buenas sensaciones, recuerdo un partido ante Valencia muy bien en Yo defensa. creo que fue muy importante, Sí, más sí, de lo que parece sí, por sí, minutos y totalmente. por estadísticas. Sí, para mí también fue un jugador que yo creo que la estadística no le hizo tanta justicia y me parece un fichaje de nombre importante para este Menorca. Veremos también qué interiores le acompañan también todo otro 5, a ver si titular o no, veremos, a ver qué 5 trae Menorca. Pero bueno, luego también sonó el rumor de De Jay Slaughter, Slaughter. sí, que bueno, que nos sorprendió un poco, ¿no? Sobre todo por las posiciones que estaba reforzando Menorca. Más que nada por el mercado que venía haciendo Menorca, no por nada más. Pero bueno, no ha habido nuevas noticias al respecto y ahí parece que se ha quedado ahí. Em,
Y por lo Sí, demás, Jaime, bueno, lo de AJ Slaughter yo creo que es una cosa que, bueno, por lo que hemos estado buscando, sí, encajaría ciertamente por un tema sí, de agentes, puede ser. digamos que Menorca suele apostar por gastar ese jugador diferencial o buscar Sí, sí, ese jugador que te dé un plus desde la agencia Veo Basket, que ya ha tenido otras aportaciones los últimos años, pero lo que está claro es que o es una oportunidad de mercado a la que no han podido rechazar y a partir de ahí pues reconfigurarán un poco, apostando por Littleston y Sola en el puesto de 3 o jugando con varios escoltas a la vez, digamos, AJ Slaughter junto a Jalen Cone, etcétera, que son dos combos que podrían jugar juntos, o es una cosa que a nosotros nos sorprende bastante, igual que lo que sonó ayer de Nate Watson hacia Coruña, que parece que fue un rumor y luego poco a poco se fue corrigiendo y de momento no parece tan cerca como parecía de primeras. Está por ver un poco cómo se desenvuelven esas operaciones y ujú, está por ver, Kiko, cómo se desenvuelve, cerrando por aquí el vídeo, esa resolución de qué equipo va a ser Liga Andesa y qué equipo va a ser Primera FEB entre Covirán Granada y Real Betis. El último día de plazo parecía, ¿no?, que los tiros iban porque Granada iba a ser el equipo que era ACB. A última hora del día, Betis anunció que había presentado toda la documentación. Desde entonces, silencio total. 2 días después o el día siguiente se anunció que la Fundación Cajasol, que ya había apostado fuerte por el baloncesto en Sevilla otros años, se involucraba en el proceso y que parecía que iba a asegurarse de que el equipo cumplía todas las condiciones para que se jugara en ACB. Y pocos días después, el día siguiente, durante los próximos días, se anunció la renovación de Víctor Benítez, se anunció la renovación de Mark Hughes y de David Jelinek. Son mm, jugadores que sorprendería que continuaran en primera FEB, sobre todo porque sabemos que Hughes ha estado muy cerca sí. de estar en Bilbao, por ejemplo, que David Jelinek es un cupo de mucho nivel, pero no tenemos confirmación oficial de Betis. El presidente de Granada dijo que ellos no podían confirmar que eran ACB en una entrevista en radio, básicamente porque el ACB no les había confirmado que era ACB, y desde entonces todos los tiros han apuntado más hacia Betis que hacia Granada, pero con ninguna comunicación oficial que nosotros podamos intuir que las cosas van hacia un lado o hacia otro. Nada, tocará esperar, pues como están esperando todos, tanto la primera FEP como para sacar el calendario, porque está sacando ya los de tercera FEP y está esperando un poco a que se resuelva Sí. todo. Eh, Tanto en Sevilla como en Granada. Imagino que en Granada y Sevilla están viviéndolo con muchos nervios, con mucha situación, a ver qué pasa, porque al final es incertidumbre y no queda tanto tampoco para empezar la competición, que al final están quedando 2 meses. Sí, sí. Y poco menos, porque luego hay también pretemporada y tal. Entonces, bueno, entiendo un poco el desasosiego de unos y las prisas de otros. Al final está en la mano de la CB decidir. Parece que ahora también hay un informe negativo que también dice Betis que puede salir. Veremos, veremos. Hay información muy fiable de medios muy fiables de que era Granada ACB, luego se desmintió el mismo día. No sé, a mí me parece un poco un espectáculo un poco que se hemos pasado ahorrado en general, por parte de muchos actores, desde Betis, desde Granada, desde la propia CB incluso. Hago un comunicado tajante de, bueno, se va a resolver esto en los próximos días o lo que sea, y haberlo cerrado mejor. Pero bueno, mientras tanto, Granada es de primera FEP, así se trata el equipo de momento, Sí, y sí, es hasta lo lógico. que no se diga lo contrario, pues bueno, Granada que está esperando yo creo a que se resuelva todo para seguir haciendo mercado, porque lo que ya tiene de momento es un poco pensado a primera FEP, por lo Sí, que parece. sí. Y bueno, pues cuando se resuelva todo veremos cómo cierra el mercado un Granada que si es ACB, pues Se moverá de perfecto. una Sí, forma, si no sí. lo es también y tocará hablar más de ellos y ya está. La cosa es que pasa con Betis, Jaime, porque aquí es, bueno, con Betis, con Baloncesto Sevilla. A ver qué Eso pasa es. a ver qué pasa con Sevilla, porque no sé si se han escrito en primera fe por si acaso, ni si tendrían No opción de sabemos hacerlo. nada en ese sentido, es cierto. No sabemos en qué categoría van a salir, porque claro, vale, no van a salir en ACB, pero van a salir en primera fe, no lo sabemos, al final no se sabe. Ojalá, y si sale, ojalá y puedan jugar en ACB, pero que si sale la situación un poco complicada, puedan hacerlo en primera fe y otra vez volver a ganarse en pista, que sería también no lo Ujú. ideal, pero por lo menos por la salud también del equipo y el proyecto que pretenden hacer desde cero.
y a ver qué pasa. Yo, joder, nos gustaría, por supuesto, que fuese Betis el que jugase en ACB, porque al final es el que se ha ganado Eso el es. Sevilla es el que se ha ganado en la pista, ¿no? Pero bueno, todo se resolverá, a esperar los próximos días. Y mientras tanto, también a esperar, Jaime, a los Fuenlabrada, Cartagena y Alicante, que Alicante, Eso es. Por em, ahí. Rubén Pérez Se ha ya lo ha confirmado. anunciado, se ha anunciado esta mañana que Asier Alonso deja el equipo alicantino, va a formar parte de la directiva de Unicaja y en el mismo comunicado Alicante dice que los próximos fichajes se anunciarán esta misma semana o en los próximos días, con lo cual sí se ha dejado trabajo adelantado, pero desde luego la plantilla no creo que esté ya hecha y una baja así como la del director deportivo a 21 de julio, cuando eres uno de los dos equipos que va con mayor retraso en el mercado, pues es un golpe duro para Alicante. Alicante no dudo que se esté moviendo. Obviamente es muy mal síntoma que se te vaya el director deportivo a estas alturas, porque a nivel de planificación también deja un poco de dudas. Se han ido jugadores que tampoco nos hemos enterado por vía Alicante. Al final nos hemos enterado un poco por otros equipos, que se han ido Jordan King, que se ha ido Rosa, bueno, supongo que saldrán más. Renovaciones no sabemos quién va a ser de Alicante el año pasado. De hecho, la plantilla a día de hoy está vacía. No hay nadie en Sí, Alicante ahora sí. mismo. Y Fuenlabrada igual. Fuenlabrada porque no tiene entrenador a día hoy 21 de julio que estamos grabando. Entonces, no sabemos un poco qué va a pasar. Supongo que cuando Fuenlabrada anuncie, pues haremos algo, porque bueno, la ocasión lo merece, porque al final también es un equipo del que tocará hablar, por supuesto. Sí. Pero de momento no hay ni pistas, ¿sabes? Ni entrenador. Han habido muchas informaciones, que si J. Cuspinera, que si Guillermo Frutos, que si Curro ahora Curro Segura. Segura. En cualquier caso, en cuanto Fuenlabrada tenga entrenador, imagino, ya se empezarán a anunciar los movimientos en masa, sobre todo para empezar a construir el equipo. Y luego en Sí. Cartagena, Jaime, también un poco, muy poco a poco, ¿no? Renovaciones, pero no se ha definido un poco el mercado que se va a hacer. Y luego Zamora igual. Zamora es un equipo Sí. que, más allá de Peris, Anunció muy pronto las renovaciones y desde entonces se han quedado ahí. Sí. se ha ido Javan Powell, se ha ido Nick Kidd, se han ido jugadores que de Buckingham. nombre, Buckingham. Y al final son un poco los equipos que más tienen que abrochar las plantillas. Coruña nos ha dado un poquito de tregua estos días, tras la aluvión de las semanas anteriores, Sí. que la verdad es que bueno, se han relajado un poco a ver qué pasa. Hay nombres para interesantes según los rumores. Palencia anunció la renovación de Xavi Oroz, que Cierto. está también un poco cantada. Entonces, a partir de eso, yo creo que se anunciarán nuevos movimientos en clave de fichajes, sobre todo para Una cosa que se me olvidaba, la salida de Steven Verplanken de Oviedo. de Oviedo, que es una cosa que parece que ha dejado bastante sorprendido. Bueno, A mí sí. hace unos días sorprendió a la gente de Oviedo y luego poco a poco, digamos que se fueron haciendo a la idea y se ha anunciado, bueno, no se ha anunciado, pero parece que está hecho. Voy a buscar el nombre porque es un jugador que no tenía en mente. Greg Parham, por lo que me han dicho, es un súper jugador. Me han dicho que tiene muy buena pinta y que va a sustituir a Verplanken, ¿no? En ese sentido de ser la referencia ofensiva del equipo, que se ha movido rápido el conjunto de Javi Rodríguez. Luego también se anunció a Shellist. Y bueno, es un equipo que tiene ganado respecto al resto de competidores de esa zona baja, que mantiene bloque y que ya tiene mucha parte de la plantilla configurada de cara a empezar la temporada. Sí, estaba mirando justo el nombre del jugador de Lilla porque se me había olvidado antes. Y de paso el de Oviedo. Y la verdad es que a mí me sorprendió el Planken porque contaba incluso con él de cada Sí, temporada y jugando de uno, además, que sí. tenía como sensación de que iba a ser otro rol distinto al año pasado. Y me impactó su salida, la verdad. Bueno, no sabemos qué ha pasado ahí. Pero bueno, es verdad que la Por lo que llegada. me parece que ha pagado la cláusula, tenía cierta cláusula y ha salido rumbo a Francia, que sabemos que es una liga donde se Sí, se mueve paga. bastante dinero. Sí, sí, sí. Llega Greg Parham, de la Liga Portuguesa, buen mercado. Sí, Tiene pinta de ser el típico jugador de Oviedo que, bueno, pues un poco sí, como Vertonghen, ¿no? Que es una apuestas y sí. que entran bien, que pasó también con Jordo en su momento, en otro contexto, pero al final son
son jugadores que entran bien en plantilla, que Javi Rodríguez los cura, los hace brillar y bueno, pues a priori parece que han encontrado un poco sustituto. Veremos también cómo queda esa situación, porque bueno, el juego exterior ahora mismo es Parham, Dustak, en el 2 Longarela, Lobaco y bueno, Fede Zoco, que Copes. ha llegado también. Jaime Sí. Hermanson en el ala. Sí, Bueno, bastante versatilidad, por lo sí, menos. sí, de momento, o sea, si la semana pasada decíamos que Oviedo, bueno, está dejando un poco el mercado, parece que también se empieza a equilibrar un poco, ¿no? Con esos movimientos. Sellis, que me gusta mucho, creo Sí. que más joven, físico. A ver qué pasa con Alonso Faure, que yo cuento también con él en plantilla, pero bueno, también contaba con Verplanken, que al final no ha salido. Y también estamos Sí. pendientes, Jaime, del futuro de Stumbris, que está sonando muchísimo para Obradoiro. Obradoiro. También ha sonado para Obradoiro Junior Barrueta, por Sí, parte de. sí, sí, sí. Lo ha comentado Encestando. Que también avanzó, que está muy cerca en Gogbo para Estudiantes. Son movimientos que podrían determinar bastante esa zona alta. A mí Barrota me encajaba en Obradoiro porque realmente, si tú repasas el listado de partidos de Sí. Barrota en Coruña con Epi, era el jugador más utilizado por Epi. Ha sorprendido bastante más. Bueno, el rumor ha sorprendido bastante más de lo que yo creía que iba a sorprender, porque es un jugador que para mí es un 3 muy claro. No lo veo Sí. jugando en muchas otras posiciones, pero ya la gente ha empezado a pensar: ¿va a jugar Barchelo al 1? ¿Va a jugar Lundqvist? Yo creo que tienen 3 fichajes por anunciar. Creo que mucha gente de Obradoiro piensa que se va a buscar otro 5. Yo creo que no se va a buscar otro 5, con Echeguren, Huskic y Galán pudiendo jugar en esa posición. Un 4. Y yo creo que van a buscar un 4 titular y un base. Y con eso Para, cerrarán la plantilla si se es que cierra Barrueta. para mí Stumbris es un fichaje perfecto para el 4. Sí, sí, tiene mucho sentido. O sea, me parece, si hay que hacer un fichaje de Obradoiro, haría antes, con todo el respeto, haría antes a Stumbris que a Pargueta. Sí, sí, sí. Sobre todo, pues bueno, por las opciones de suplir a Barrueta en este equipo. Oye, que a mí es un fichaje que quieres hacer, pues adelante, perfecto. Al final, Sí. en clave EPI es un jugador contrastadísimo, muy del gusto del entrenador Bueno, y puede jugar con Brito de 4 y Lundqvist de 2 y efectivamente, Barrueta de 3. efectivamente. Entonces, esa intercambiabilidad creo que cuadraría, pero para mí Stumbris es un fichaje mucho más adecuado para el contexto de plantilla que está Obradoiro ahora mismo, que en el 4 solo tiene a Alejandro Galán como tal. Sí. Entonces, bueno, a ver qué pasa un poco en clave Obradoiro, Jaime. Y luego, por acabar de repasar, tocar todos los palos, Cantabria, que se haya movido mucho también las primeras semanas, ahora un poco más paralizado, pero poco a poco intentando cuadrar. Sobre todo también tendrá que buscar también mucho juego interior para acompañar a Cande en primer lugar y también a Sambu Rodríguez en el 4. Luego, por otro lado, también Palmer, que la Sí. verdad es que ha quedado tonto. Tiene la plantilla bastante bien abrochada, Muy salvo. cerrada, sí, sí. Sí, sí, ha faltado un par de ajustes que puedan hacer alguna parte más, pero tiene buena pinta, sobre todo por la cantidad de apuestas y nombres nuevos que podremos ver. Que eso al final también tiene su miga. Y luego, Jaime, no mucho más. No sé si nos deja algún equipo, no creo. Tizana hemos No, repasado. dos cosas por apuntar. Ha puesto un chico en Twitter que en Güema ha dejado caer que probablemente siga en Alicante en Instagram. Veremos si tiene sentido eso. Y ha anunciado Chema de Lucas que AJ Slaughter, del que hemos hablado en este vídeo, va a jugar en Polonia. Sabemos que tiene pasaporte polaco y que va a jugar en la primera división polaca, con lo cual se disipa un poco ese rumor de Menorca que sorprendía bastante. Sabemos que los tiros de Menorca deben ir por otro lado. Con todo esto, Kiko, yo creo que sí que podemos ir Sí, despidiendo por aquí. yo me reía por lo de Alicante porque al final nos estamos enterando mucho más de Alicante al final, por gente que Sí, está por informaciones trabajando, de viendo la red otros. social y tal, que por el propio club, que bueno, que imagino que estará también preparando un poco, trabajando en la comunicación de la temporada, que tampoco debe ser fácil, tal y como está Sí, la eso es. paciencia de la gente con el mercado. En Fuenlabrada se lo están tomando muy a broma ya, porque yo creo que al final ya están como curados un poco en salud con lo que está pasando. Y en Alicante, pues un poco igual, ¿no? Al final, hoy, quedarte sin director deportivo y no tener fichajes, solo tener un buen entrenador, pues al final también genera muchas dudas. Pero bueno, ojalá poder hacer un vídeo de Alicante y Fuenlabrada pronto, que eso significaría Sí. que una gran noticia. Y con esto, Jaime, yo creo que podemos cerrar. Ha sido un vídeo bastante completo y hemos repasado un poco todos los palos. Sí.
Bueno, por repasar, lo dejaremos caer la semana que viene. Cómo queremos cerrar este repaso al mercado. Probablemente en agosto tengamos menos periodicidad. Cerramos el vídeo por aquí. La semana que viene comentaremos un último repaso al mercado en lo que es el mes de julio y haremos un vídeo explicando cómo es este fin de temporada y cómo será la temporada que viene en Bajando el Barro. Por nuestra parte, pues muchísimas gracias por estar al otro lado, por darnos vuestro apoyo. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en la próxima, Kiko. Chao, Chao. Jaime. Chao.